Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Hoy les tengo un nuevo video, pues totalmente diferente, ya que tengo la oportunidad de conversar acá con un amigo paisa de nacionalidad colombiana. Antes, pues los invito a suscribirse al canal, activar la campana y al mismo tiempo hacer su comentario acá abajo. Pues dejo que nuestro amigo acá se presente y nos diga cómo se llama, cuánto tiempo tienes acá viviendo en Bélgica y en qué lugar vive. Ok, hola Ramón, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Johnny Peña, vivo en Bélgica 3 años con 8 meses y vivo en la zona flamona, en un pueblo pequeño, se llama Stickenen, cerca de la frontera con Holanda, cerca de Antwerpen, y sí, ahí vivo actualmente. Antes de entrar en contexto con relación a la información o a la historia de este amigo, pues estoy exactamente en la casa de un amigo acá en Bruselas y a cada rato va a pasar las ambulancias y se va a escuchar la sirena y espero que esto no moleste con la interacción que vayamos a tener acá entre nosotros. Y dicho esto, se genera la primera pregunta. ¿Qué te motivó a venir a Bélgica y por qué Bélgica? Sí, Ramón, me motivó venir a Bélgica el tema de la seguridad en Colombia. Lamentablemente no es muy bueno. También la falta de oportunidades. Eso me hizo tomar la decisión de salir de Colombia. ¿Y por qué Bélgica? Acá en Bélgica vivía, antes de yo venirme, un año antes o así, vivía la hermana de mi esposa. Entonces, cuando tomé la decisión con mi esposa de de salir del país, de Colombia. Entonces, la hermana de mi esposa nos comenta que Bélgica es un buen país, que respetan los derechos de las personas, que hay buenas oportunidades, y bueno, pues ahí tomamos la decisión y por eso es que elegimos Bélgica. Bélgica. Entonces, en ese caso, ¿qué proceso realizaste para quedarte legal acá en Bélgica? Sí, yo llegué a Bélgica y bueno, inmediatamente llegamos a la casa de la hermana de mi esposa, estuvimos ahí como 5 días, muy rápido porque es como lo más recomendable. Fuimos al Petit Chateau, que queda acá en Bruselas, a la organización FEDASIL, fuimos para pedir asilo y iniciar el proceso. Ahí en el Petit Chateau estuvimos 3 semanas, mientras nos asignaron un centro, el cual nos lo asignaron en la zona flamona, y bueno, pues el centro quedó en Ciniclas, que está como a 1 hora de acá de Bruselas, en tren, y bueno. Pero con relación a ese proceso de la solicitud, más o menos, ¿de qué trata? O sea, llegas al FEDASIL y ¿cómo inicias ese proceso? ¿Te das tus documentos? ¿Qué documentos tienes que dar para iniciar ese proceso? Sí, bueno, llegamos muy temprano, nos tocó madrugar mucho porque era pues como lo mejor, ya que llegan muchas personas y escuché que hay veces cierran y ya luego pues no pueden entrar más durante ese día. Uno entra y normalmente te toman las huellas, te- ¿Qué documentos tienes que dar? O, por ejemplo, a mí, mi pasaporte, yo no lo tengo, el pasaporte venezolano. Solamente utilizo el de aquí, que te asigna de aquí. ¿A ustedes, ya entrando en el país, le retienen esos documentos, el pasaporte, por ejemplo? No, O, a mí en mi caso no me lo retuvieron. No me retuvieron el ok. pasaporte, no me retuvieron la identificación colombiana. Simplemente nos preguntaron si estábamos vacunados contra esto, contra lo otro. Inmediatamente nos pusieron una vacuna. Ya luego pasamos adentro de ese Petit Chateau, que es, en La verdad, español más grande. significa pequeño castillo, pero de pequeño no tiene nada. Entonces ya nos dieron como, digamos, una ronda mostrándonos que tenía biblioteca, qué espacios tenía para recreación, dónde estaba el restaurante, como informándonos un poco, y nos asignaron una habitación compartida y nos explicaron que eso ahí sería temporal, mientras que nos encontraban un lugar en uno de los muchos centros que hay en Bélgica para personas que vienen a hacer un Es decir, proceso. que la asignación que te dan
con relación al centro en Cineclass, no la hiciste tú, ellos mismos te la asignan y te envían a Cineclass, al refugio, al albergue. En mi caso, teníamos la esperanza de que nos asignaran a la zona donde se habla francés, porque ahí estaba la hermana de mi esposa y pues queríamos como estar más cerca ahí de ellas. Y lo comentamos a la hora de ingresar, pero no, nos enviaron a Cineclass y bueno, pues por algo sería y creo que fue una bendición y porque la verdad muy buen centro y bueno, entonces no fue que lo pedimos, sino que sí, la organización, en este caso el FEDACIT, la asignó irse directamente a Cineclass. Ahora bien, correcto. Con relación a los documentos, ¿qué tipo de carta de identificación te dan en ese lapso una vez que solicita el asilo político? Nos dan una carta naranja, llegamos a Cineclass y la carta naranja nos llega como 2 semanas más tarde. Esa carta naranja funciona que cada 4 meses tienes que ir a la comuna, que es como la administración municipal de cada pueblo, para que te pongan un sello y los primeros, cuando te la ponen, cuando te dan esta tarjeta naranja, tú aún no puedes trabajar, no puedes tener acceso a ese beneficio y ya después de 4 meses te ponen un sello el cual te permite trabajar y posteriormente cada 4 meses te siguen poniendo sellos mientras tu situación te la define. Aunque mientras vas haciendo el proceso con relación al asilo, te dan esa carta y con ella a los 4 meses luego te asignan, te dan el permiso de trabajo. Estoy entendiendo, ¿no? Efectivamente, sí, correcto. Ahora bien, ¿cuál es el lapso de una vez que haces la solicitud de asilo político para realizar directamente el proceso? Creo que son 3 entrevistas. ¿Cuántas entrevistas te tocó a ti? En mi caso fueron 2. En mi caso también fueron 2, efectivamente fueron 2. ¿Y cuál es el lapso de la solicitud de asilo político hasta esa primera entrevista? ¿Cuánto tiempo llevaste tú en tu caso? Sí, yo pedí asilo fue a finales de febrero y mi primera entrevista fue en agosto. Fue la primera entrevista, fue una entrevista aquí en Bruselas, aproximadamente de 2 horas. Y ya luego 4 meses más tarde fue la otra entrevista, la segunda entrevista, que fue una entrevista un poco más extensa. Pero en la primera entrevista, más o menos qué tipo de preguntas te hacen? ¿De qué trata la primera entrevista? La primera entrevista trata de que tienes que explicar las razones por las cuales saliste de tu país. Tienes que ser muy detallado con todo esto. También tienes que, ¿por qué Bélgica? ¿Por qué escoges a Bélgica? Tienes que explicar todo esto muy detalladamente. ¿El tiempo? ¿Cuánto dura esa primera entrevista? La primera entrevista para mí duró aproximadamente 2 horas. 2 horas. Sí, bueno, como 2 horas explicando todo un poco resumido. Y pues sí, tienes que explicarlo absolutamente todo. Y se supone que sí, que esa es la entrevista corta porque luego viene la larga y pues... ¿Qué es la segunda entrevista? Que es la segunda entrevista y todo tiene que ser muy claro lo que dices en la primera, porque de ahí se desprenden un montón de preguntas para que la segunda sea muy extensa y entonces... ¿Cuántas horas duró? La segunda para mí duró como 6 horas, la verdad. Wow, la mía fueron 4 horas, pero mi proceso fue totalmente diferente. Y exactamente como tú dices, te hacen preguntas repetitivas y obviamente de acuerdo a lo que tú hayas dicho en esa primera entrevista tiene que coincidir lo que digas, obviamente. ¿Cómo fue la convivencia en ese albergue? ¿Cómo ha sido la convivencia en el albergue no de Petit Chateau sino en Cineclass? Sí, uno llega ahí al centro, normalmente todas las personas llegan a ese o cualquier otra y les asignan un asistente, que es, la verdad es de mucha ayuda, porque uno llega totalmente desubicado, es otro idioma, es totalmente muy diferente todo. Entonces, yo en mi caso, o sea, conté con la fortuna de que nuestra asistente hablaba español, entonces digamos que eso nos ayudaba mucho. Llegamos al centro,
nos lo enseñan todo, nos dicen las reglas de convivencia, porque tú llegas ahí a convivir con personas de muchas nacionalidades, personas árabes, personas de la India, personas de África, de todos los continentes y de muchos países, personas que vienen con otra cultura, otras religiones, otras costumbres, algo muy diferente. Entonces, que la convivencia pues quizás por momentos no sea muy fácil, pero bueno, la verdad que yo en mi caso, la verdad que tuve muy buenas experiencias, me abrí como a ver que eso iba a ser una experiencia más para mi vida, conocer otras culturas, aprender sobre sus costumbres. Y bueno, yo pienso que lo más importante es siempre tener la mentalidad abierta y ver que eso es algo temporal y que, pues bueno, aunque sea un lugar donde convives con muchas personas, no hay mucha privacidad, todo el tiempo hay ruido, qué sé yo, niños jugando, qué sé yo, personas que tienen otras culturas que de pronto no cuidan mucho las cosas. Entonces hay veces un poco complejo, pero siempre se pueden aprender cosas a pesar de todo. ¿Y recibes ayuda durante ese proceso? ¿Recibiste ayuda, por ejemplo, ayuda económica o de formación? Hablaste de que tuviste que estudiar el idioma. En mi caso yo tuve que estudiar neerlandés. Es súper complicado y eso lo pueden ver en mi video, que se lo dejaré colgado acá en este video. Y pues bueno, háblame del idioma, de la integración. ¿Cómo fue este proceso en primera instancia, el de integración? Me imagino que estudiaste el idioma, en este caso el neerlandés. Sí, sí, uno inmediatamente llega al centro, como te digo, pues como le asignan un asistente, ella te orienta y bueno, y sí, efectivamente yo justo llegué y empezó la situación del coronavirus. Entonces cerraron las escuelas. Coronavirus. Sí, fue un caos total porque yo quería ir a la escuela, o sea, yo sabía que o sea, me mentalicé de que el idioma era muy importante, de que claro, estás en otro país, tienes que aprender el idioma para poder integrarte, para poder aprovechar tantas oportunidades que tiene, porque sí, tiene muchas oportunidades de trabajo, de estudio, pero si no aprendes el idioma, pues todas esas oportunidades pues no lo certifico. Entonces sí, cerraron las escuelas, entonces yo ¿qué hago? Entonces empecé a estudiar por mi propia cuenta el idioma. Era un poco frustrante porque yo venía de Colombia, de que no hablo otro idioma y mi lengua materna pues es español, nada que ver con el neerlandés. Entonces fue un reto, creo que el reto más difícil de mi vida. Entonces, pero no sé de dónde saqué tanta motivación. Sería las ganas de salir adelante, las ganas de que podía tener buenas oportunidades acá y cosas así que me mentalicé y que me motivé de una manera que hoy en día me sorprende mucho, porque realmente si lo fuera a empezar hoy en día con las experiencias yo diría, yo por momentos recuerdo y yo digo, yo de dónde saqué tantos ánimos. Me pasa igual. Sí, y bueno, gracias a Dios le metí mucho ánimo, mucha fuerza, mucho positivismo y por mi propia cuenta estuve estudiando el idioma como durante 6-7 meses. Luego ya pude ir a la escuela, pero entonces cuando ya iba a poder ir a la escuela, incluso al principio eran clases virtuales. Okay. Y ya ahí tenía mi permiso de trabajo. Y ya estaba empezando a trabajar. Okay. Ya había empezado a trabajar. Fui a una interín. Era algo de hacer aseo en casas. Pues súper bien para empezar. O sea, combinaste el estudio con el trabajo, sí. Entonces, digamos que no pude como estudiar de tiempo completo, porque hay varios cursos, formas de estudiar, unos en la tarde, otros durante el día. Los que estudian durante el día pueden ir 4 días a la semana, los que estudian en la tarde solamente 2 veces por semana, así fue mi caso. Entonces, claro, ya no podía ir sino 2 veces a la semana y en las tardes. Entonces digamos que no era muy intensivo. Y entonces, claro, yo quería aprenderlo. ¿Qué nivel tiene? ¿Perdón, cómo? ¿Qué nivel tiene? Yo hice hasta nivel 2.3, okay. Algo así.
pero ya luego con el tiempo me cambié de trabajo y ya no pude continuar con el estudio en la escuela, lo seguí haciendo por mi propia cuenta, porque en el trabajo que tengo ahora es en turnos, también trabajo los fines de semana, una semana de noche, una semana de tarde, una semana de mañana, entonces no me permite, digamos que tener un ritmo de estudio semanal, porque no me da. Y actualmente, con relación al idioma, ¿dónde lo aprendiste o crees? En mi caso, por lo menos, yo lo he aprendido más en la calle, en mi trabajo. Sí. Tuve 3 años estudiando el idioma y lo he aprendido mejor es en la calle. Sí. Inclusive combinando el estándar, que es lo que uno aprende en la escuela, con relación al dialecto, he aprendido muchísimas palabras y muchas cosas, muchos detalles. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Yo por algunas circunstancias terminé viviendo en la casa de una señora belga. Entonces, digamos que Tenías esa ventaja. sí, conviví casi que desde un principio. Al año de haber llegado a Bélgica ya estaba, digamos, viviendo aquí con una familia belga. Entonces eso me ayudó como demasiado, pienso yo, porque no escuchaba español, obligatoriamente tenía que hablarlo, porque yo comencé a estudiar y aprendía mucho vocabulario y muchas cosas, pero a la hora de hablar no me salía, es muy frustrante, es muy frustrante. De hecho, te iba a preguntar, ¿qué más se te ha hecho difícil? ¿Escucharlo, entenderlo o hablarlo? ¿Cuál ha sido...? Sí, la verdad que un idioma... Mi experiencia, las dos cosas. Sí, yo pienso que o sea, el idioma se basa así en leer, escribir, escuchar, hablar, y pienso que más difícil fue aprender a escuchar. Okay. Sí, pienso que También, fue como lo más difícil. Y porque cuando tú escuchas bien, tú puedes responder, sea una respuesta corta, pero la puedes hacer. Pero cuando tú no comprendes, así sepas hablar, pues no hay una respuesta porque no comprendes. Okay. Pero sí, pienso que escuchar me dio mucha dificultad, pero decidirme a hablar también fue, no es fácil. Sí. Ahora entrando nuevamente en contexto con relación a la protección internacional. Luego que hiciste esa segunda entrevista, ¿qué tiempo esperaste para tener el último resultado, en este caso el aprobado o el positivo? Después de esa segunda entrevista. Mira, yo la verdad, Ramón, tuve muchas, digamos, bendiciones, no sé, quizás mi familia ora mucho, prende muchas velitas allá en Colombia por mí, porque la verdad me fue muy bien. La verdad mi proceso me fue súper bien. Amigos de Latinoamérica pues se sorprendieron de que mi caso avanzó fue muy rápido y fue, o sea, mi positivo fue como de una manera así, muy rápido. Yo, por ejemplo, como te digo, hice mi primera entrevista en agosto, mi segunda entrevista en diciembre, como el 8 de diciembre, y al 28 de diciembre, 20 días más tarde de la segunda entrevista, me llaman me llama el abogado para decirme que me habían dado positivo a mí y a mi esposa. Entonces, digamos que, pues, no duró un año, fue un proceso que duró prácticamente 10 meses, y la verdad que fue una alegría muy grande, ver que muchas personas pues opinaban que quizás era un poco difícil, que porque la situación en Latinoamérica, que no es un país no son países que están en guerras, que esto y lo otro, pero igual muchas personas viven circunstancias difíciles, las cuales los hace emigrar, y pues digamos que fue mi caso, y bueno, y pues en ese sentido no sé qué va, que te den un sí, un positivo, que te den un negativo, no sé en qué se basarán estas personas para tomar esta decisión, pero en mi caso la verdad fue positivo. Fue lo más importante. Quiero recalcar algo con lo que dice Johnny, es que cada historia que contamos es totalmente individual. Cada quien tiene historias diferentes, como yo les he contado mi historia en este canal y que pueden ver en los videos acá abajo, les estaré dejando la cajita. Comparo mi historia con la historia de Johnny, es totalmente diferente. Son dos historias diferentes que, pues, más allá de todo lo que queremos o la intención de este video básicamente es inspirarlo y motivarlo a todas esas personas que quieran salir de su país o tienen
algo que no los deja en realidad salir o ver un poco más allá, pues esa es la intención de este video. Qué interesante tu historia, porque la comparo con la mía y veo que hay muchas similitudes en muchas cosas, como por ejemplo el idioma, que para mí también fue Sí. ha sido difícil, aún lo sigo aprendiendo. Y pues veo que también has tenido muchas cosas similares. Y de paso, fue un corto tiempo, fue prácticamente, no fue tan largo. Conozco historias en donde gente pasa 1 año, 2 años, 3 años, y es frustrante, de verdad que es súper frustrante pasar todo ese tiempo sin saber cuál es el destino, o si va a ser positivo o si va a ser negativo. De verdad que eso te produce ansiedad, ataque de pánico, lo he experimentado. ¿Cómo ha sido ese proceso con relación a las emociones? En tu caso, luego de haber pasado todo este proceso, ¿has sentido eso o siempre te has mantenido con calma o sabes controlar las emociones? Pues la verdad trato de controlar las emociones pero realmente no, es venir de Colombia a Europa, acá a Bélgica, es un país, una cultura, un idioma, es todo muy diferente, las cosas Así son es. muy diferentes. Entonces, claro, las sensaciones y las emociones son totalmente diferentes. Lo que decías es totalmente cierto. Hay personas que en los casos se les demora 3 años y hasta más. Y es muy frustrante porque ver personas que todo este tiempo están esperando como para continuar su vida. Porque mientras estás en un proceso, tú no sabes si estás acá en Bélgica temporada, si te puedan permitir estar acá, Sí, si te puedan incierto permitir totalmente. trabajar. Entonces, eso te genera como que no sé ni para dónde voy ni para dónde vengo, y tampoco puedo planear, tampoco puedo tener planes. Cuando uno tiene como una meta, un propósito, tú miras a dónde quieres llegar y te propones y luchas cada día para llegar allá. Pero en un caso de eso, tú estás que no sabes para dónde pegar, porque la verdad pues es una situación, la verdad, muy, muy compleja. Pero la verdad que mi consejo es para las personas que estén en un proceso, que se lo tomen con mucha calma y que le metan mucha actitud al idioma y a integrarse. Y eso de por sí atrás van a venir cosas muy buenas. Hablaste que trabajas, estás trabajando actualmente, Sí. y también me comentaste que cuando tenías ya un cierto tiempo trabajabas en la parte de limpieza bajo un interín. Sí. Háblanos un poquito sobre cómo es la parte del trabajo aquí en Bélgica, Sí. para comparar a ver si es igual o no es igual. No, es bueno, igual para informar a todas las personas que nos escuchan. Sí, yo cuando me dieron mi permiso de trabajo, 2, 3 meses más tarde de recibir mi permiso, fui a una interín. Un amigo me habló de una interín. Se trataba de limpieza. Sí, para los que no conocen, yo hice un video explicando con relación a los tipos de trabajo, y explico sobre el interín para que entren en contexto y lo entiendan un poco sobre el interín, que es una organización que te ayuda a buscar empleo. Eso fue tu caso, ¿no? Sí. Puedes continuar. Bueno, sí, fui a esa interín. Era muy complejo porque no hablaba prácticamente muy poco palabritas de holandés. Entonces es una situación un poco compleja, pero no sé, gracias a Dios me dieron la oportunidad, la confianza, y más que era primera vez que iba a trabajar acá en Bélgica. Y te van asignando como clientes para ir a sus casas. Y pues gracias a Dios di con personas buenas y todo iba muy bien, cuando me llega el positivo me toca parar ahí en ese trabajo porque me tocó irme a vivir a otro lugar, salirme del albergue. Luego que te dan ese positivo, ¿qué viene? ¿Qué luego viene después de ese proceso con relación a la carta de residencia? ¿Qué otras cosas en tu caso particular hiciste? Porque en mi caso, por ejemplo, una vez que me dieron ese positivo, yo me bloqueé y el proceso comenzó. Fue un bloqueo extraño porque no me sentía yo. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Sí, la verdad te entiendo y te comprendo porque en mi caso también me bloqueé. Cuando me dan el positivo,
inmediatamente muy rápido, como 15 días o 10 días más tarde, nos tocaba dejar el centro que nos habían asignado y irnos a un apartamento social. Luego que me asignaron ese apartamento social... ¿Viviste cuánto tiempo? 2 meses. Para ese apartamento social era por 2 meses, mientras que uno por cuenta de uno busca un apartamento para alquilar y bueno, pues recibe una ayuda del gobierno belga, una ayuda social para uno pagar sus... A ver, y en esos 2 meses que esperaste o buscabas apartamento, ¿recibiste ayuda económica o no recibiste? Sí. ¿O era poco la ayuda económica? Porque en mi caso, por ejemplo, durante esos 3 meses, bueno, en realidad fueron 6 meses, que yo vivía en el apartamento social hace igual, yo recibí, como no pagaba alquiler, no pagaba luz, no pagaba agua, la ayuda era de 65 euros semanal. No sé, ¿esto fue Efectivamente, para mí también fue así. La ayuda era también semanal de 70 euros, algo así como para la alimentación. Exacto, igual. Porque sí, no había que pagar ninguna clase de servicios. Ahí ya, como te digo, uno tenía que ya buscarse un apartamento y ya luego pues, ya iba a recibir una ayuda para pagar el alquiler, para pagar los servicios y para uno pagarse más o menos la alimentación. ¿Y conseguiste el apartamento? No, a mí me mandaron para el apartamento del Estado social y bueno, ya yo tenía que buscar un apartamento, pero estaba pasando por una situación personal un poco difícil, muy difícil. Gracias a ahí apareció un amigo, nuestro amigo que está aquí atrás de cámaras. Entonces, digamos es nuestro productor, director del canal, pues en este momento nos está acompañando y es amigo de Johnny, por eso Johnny le da las gracias al amigo acá, también venezolano, por cierto. Sí, estaba pasando por una situación muy difícil, entonces ahí en ese momento mi amigo con sus personas conocidas del tiempo que él tenía acá, personas conocidas allegadas a él, pudo ayudarme. Ahí fue donde yo no tuve que buscar un apartamento para alquilar, sino que pasé a vivir a una casa de una familia belga. Entonces, yo tenía como que elegir entre alquilar el apartamento o irme para esa casa de esa familia belga. Pero ¿Tú solo? ¿En este caso tú solo? Sí, en este caso estaba yo solo. Entonces, si yo me iba para la casa belga, de la familia belga, perdón, pues digamos que era como un poco difícil para recibir la ayuda. Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión de no recibir la ayuda que me daban, sino que más bien regresarme a mi trabajo al cual ya estaba trabajando y continuar con mi trabajo y tratar de hacer mi vida como por mi propia cuenta. Porque sí, el gobierno belga te brinda una ayuda para que tú vivas, pagues, tengas tu casa y te alimentes, y para que te brindan esta ayuda para que tú te tomes con calma el proceso de integrarte, de hacer un curso de integración, de aprender el idioma, de estudiar una formación en algo, para luego buscar un trabajo o algo. Entonces... ¿No fue tu caso? Por lo menos en ese trayecto ¿no conectaste con BDAB? ¿No te inscribiste en BDAB? ¿O para hacer una formación extra? No, yo ya me había inscrito en BDAB, pero igual me pedían pues un poco el nivel del idioma, y la verdad nunca como que logré tener como ese contacto o esa conexión con BDAB de manera que me sirvieran como una ayuda, porque se supone que es una... ¿Por falta de orientación? O porque en mi caso a veces tenía demasiada desorientación dentro del bloqueo, como les conté, pero a veces no hay personas que no te consigues, personas que no te orientan, o quizás por miedo o quizás por cuestión de mantener ese secreto. Entonces en mi caso, yo fui descubriendo todas esas cosas solo, sin ningún tipo de orientación, y a veces eso creo que es lo más difícil que me tocó a mí. ¿En tu caso no fue igual? Sí, fue igual. Efectivamente no tuve como esa ayuda de conectarme con estas otras identidades, y como ya salía como del centro en Ciniclás donde estaba viviendo, entonces ya como que sí, te sueltan al mundo y como que tienes que ya por tu propia cuenta trabajar y pagar impuestos. Trabajar y pagar impuestos, o en tu caso pues si aceptas recibir la ayuda,
también irte a inscribir a la escuela, irte a inscribir a un curso o al otro, buscar esas cosas. Pero la verdad que... te dan las alternativas. Sí, exactamente. Entonces ahí es donde te comprendo que te bloqueaste, yo también me bloqueé por lo de que te sueltan, pero entonces si aún todavía no te defiendes bien con el idioma, si no hablas otro idioma como inglés, que aquí en este país pues te puedes defender también con inglés, entonces si no hablas otro idioma, entonces te es muy difícil, te da pánico ir a buscar esas oportunidades, porque si te hablan y no te entienden es muy difícil, es muy complejo. En los centros nos asignan una asistente, la cual es de mucha ayuda, orientación, pero ya luego ya no tienes, digamos, que es asistente. O si la tienes, ya no es como lo mismo, el contacto con ella. Prácticamente lo que le interesa es que tú dentro de la integración, busques trabajo, aprendas lo básico del idioma y comiences a trabajar y a pagar. Hacer tu vida. Sí, es verdad. Entonces, no, yo afortunadamente hasta el momento de hoy no me arrepiento como de que más bien tomé el camino. Quiero que me expliques algo. Y entonces te fuiste a vivir a esa familia belga y... ¿qué tiempo duraste allí viviendo con la familia belga? Y otra pregunta que me llama mucho la atención. Yo siempre he tenido la curiosidad porque yo vivo solo en mi apartamento, pero no sabía que yo puedo vivir con otras personas y pagar el alquiler, porque no sé, me da como que algo de miedo con relación a eso. Entonces, ¿viviste con ellos y cambiaste de comuna? Cambiaste de comuna, tuviste que suscribir en la comuna. Cuéntame ese proceso. Sí, mira, yo me fui a vivir a la casa de esta señora belga, la cual me abrió pues las puertas de su casa, me dio la confianza, fue muy especial de su parte y aún vivo ahí 2 años. Supuestamente al principio era por cuestión de unos meses, mientras que me organizaba bien con mi trabajo, que ya pudiera buscar un apartamento. Luego al tiempo pues ya me había organizado en mi trabajo, pero me sentía cómodo, no me sentía pues, me sentía como que estaba en la casa pues de alguien, no me sentía tan solo, tenía un poco miedo como de pronto irme a un apartamento solo, estilo otro. Okay. Entonces hablé con la señora que si no había ningún problema en que pudiera continuar ahí viviendo. La señora me dijo que no había ningún problema, que se sentía bien, yo me sentía bien, entonces hasta ahorita todavía vivo ahí, ya van más de 2 años. Okay. Entonces, sí, pero cuando me fui a la casa de ella, claro, yo tuve que irme a escribir a la comuna de ese pueblo y digamos que la señora no pudo hacerme un contrato de alquiler, porque para ella poderme hacer un contrato de alquiler, ella tenía como que hacer algo con su casa, de que estaba apta para alquilar o esto y lo otro, entonces era un proceso como diferente para ella, un poco más complejo. Entonces digamos que yo acordé con ella pagarle pues una mensualidad para vivir ahí y así fue como se han dado las cosas hasta hoy. Y bueno. Pero estás inscrito en esa comuna, en ese ayuntamiento. Claro, por supuesto, estoy inscrito en esa comuna, que vivo en esa casa, tengo esa dirección, porque pues me imagino que sabes lo importante que es aquí en Bélgica la dirección. Por eso te estoy haciendo la pregunta, porque el tema del empadronamiento y tener una dirección aquí en Bélgica es como que obligatorio, Sí, en realidad. Si no la tienes, pues no puedes gozar de muchos beneficios que te ofrecen acá. Lamentablemente en esta primera parte pues el video termina, ya que para no hacerlo tan largo he decidido dividirlo en 2 partes, así que este video continuará. En esta primera parte el amigo y paisa Johnny nos cuenta su experiencia, cómo fue su proceso de asilo político, iniciando pues cómo fue la solicitud o dónde hizo la solicitud para realizar el proceso de protección internacional. También tocamos temas referentes a el tipo de carta de identificación que hizo él durante ese proceso con respecto a la integración y adaptación de este país acá en Bélgica, como por ejemplo el idioma, el trabajo, la vivienda, entre otros puntos importantes. Así que este video continuará con una segunda parte y yo se lo dejo a su elección. Pueden hacer sus comentarios acá abajo qué tal les parece este video y si quieren una segunda parte. Al mismo tiempo pues invitándolos a ustedes a suscribirse al canal, activar la campana y al mismo tiempo a darle like y hacer su comentario acá abajo, pues qué otros tipos de temas quieren que aborde en este canal.
y también les estaré dejando las diferentes redes sociales. Así que yo me despido de esta primera parte, de este primer video, y nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima.